Buenos días, jóvenes. ¿Cómo me escuchan? ¿Quién podría confirmarme el audio? Hola, hola, ¿me escuchan? Ariel, Luis Enrique, buen día. Buen día, Laura, ¿cómo me escuchas? Buenos días, Licen, ¿todo bien? Gracias, buen día. Les daremos un par de segundos a los compañeros para que vuelvan o vayan conectándose. Y damos inicio a nuestra última clase. Prácticamente hoy, esta semana es la última, ¿no? ¿Qué les han dicho? Bien. No olviden, por favor, registrarse siempre en el chat de la grabación para poder tomar en cuenta todo aquello. Bien, a ver, ustedes saben que el día lunes, si mal no recuerdo, es nuestro examen final. ¿Alguien puede confirmarme ese detalle? En su cronograma de exámenes, yo tengo el 29. Sí, Licen. Bien. Había cargado un trabajo final en plataforma, pero lo he bajado. Lo he bajado porque les voy a dar otro trabajo un poco más sencillo para que puedan tener holgura. Y básicamente el examen final va a ser relativo a los temas más importantes que hemos visto a lo largo de la materia. En primera instancia, pensaba que armar el examen de los últimos temas que hemos visto, pero instrucciones superiores disponen que sea de todo lo avanzado, lógicamente, de los temas más importantes. ¿Algún comentario con Licen, una respecto? pregunta, ¿va a entrar cálculos, beneficios? No nos va a dar tiempo en un examen final. Eso requiere de calcular y todo aquello. Sí. Además, tomando en cuenta que el examen va a ser presencial, ¿cierto? ¿Les han pasado alguna organización a los de ingeniería, administración? ¿Alguna organización para el examen final? No, No, porque nosotros somos más de 30, bordeamos los 41 en lista y calculo yo que tendría que ser en dos grupos de a 20 como máximo, con la debida distancia y todo aquello. Imagino que coordinación y las instancias superiores están tomando ese recaudo y seguramente nos harán o les haremos conocer con la debida anticipación. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que básicamente me interesa que se pasen, chicos? Los temas teóricos, históricos, si vale el término, los vamos a dejar de lado. Sí me interesa que manejen la definición de derecho del trabajo, ¿no? Sí me interesa que manejen los principios de derecho del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? El principio protector, el de irrenunciabilidad, principio de intervención, de inversión de la prueba.
norma más favorable, condición más beneficiosa, el principio de intangibilidad de la remuneración del trabajador. Básicamente, esos temas que tienen que ver con el fondo de la materia, ¿no? En el tema de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son las clases de contratos de trabajo? ¿Cuáles son sus características? ¿No? El contrato indefinido, el contrato a plazo fijo, los contratos especiales definidos en la Ley General del Trabajo, como el de aprendizaje, el de enganche, el doméstico y todo lo demás. El tema de establecer cuáles son las diferencias entre lo que es firmar un contrato a plazo fijo, entre lo que es firmar un contrato a plazo indefinido. Ese tema lo vamos a ver, lo vamos a tomar en cuenta más bien para efectos del examen final. Posteriormente me interesa mucho el tema de los convenios, conflictos laborales, pliego de peticiones. El reconocimiento de beneficios sociales lo vamos a ver de manera teórica. ¿Qué quiero decir? Vamos a recordar, y pónganle énfasis en aquello al estudiar, las causales de suspensión y extinción de la relación laboral. ¿Ya? Con las de suspensión no hay problema porque ya establecimos de que no finaliza, no culmina la relación laboral, simplemente la suspende, pero sí lo que genera el reconocimiento y el cálculo de beneficios sociales es las causales de extinción de la relación laboral. Y hemos entendido las causales de extinción desde un despido justificado, es decir, con justa causa, hay una razón para despedir al trabajador. Los despidos injustificados, cuando no existe ninguna causal, ningún motivo, razón para poder despedir. El retiro voluntario o renuncia voluntaria de los trabajadores, la muerte del trabajador, la quiebra de la empresa y todo lo demás. Esas causales llamadas de extinción finalizan la relación laboral, concluyen la relación laboral. Y esa conclusión de la relación laboral lo que genera después el reconocimiento de beneficios sociales, dependiendo de cuál es el tipo de despido. Saben bien ustedes que si es un despido injustificado, con seguridad se le va a reconocer todo, ¿cierto? Si es un despido justificado, el mismo artículo 16 de la Ley General del Trabajo establece que no hay lugar a desahucio ni indemnización cuando el trabajador incurra en una de estas causales. Y cuando es despido voluntario, es una renuncia, es una decisión que el propio trabajador o trabajadora está tomando para desvincularse de la empresa y por ende está fracturando, está finalizando la relación laboral. Eso va a generar, lógicamente, que el examen sea plasmado de manera teórica. Les decía por qué, porque el darles ejercicios va a demorar un poco y más aún no sabemos cuál va a ser la modalidad de seguridad que va a tomar la institución. Si vamos a dar en 2 aulas, seguramente nos facilitarán algún asistente, algún ayudante para poder controlar, ¿cierto? Pero yo voy a hacer la consulta a coordinación para hacer un examen muy práctico, ¿no? Muy objetivo. Me permitan hacer, digamos, preguntas de selección múltiple en mayor número que las de desarrollo, las de complementación para darle más celeridad al examen. No sé qué dicen ustedes. ¿Qué creen? De complementación, no, Liz. Sí, Liz, estaría bien porque la mayoría de los licenciados nos han dicho que sí o sí vamos a dar en 2 grupos distintos, por decir. Otros estaban diciendo que nos iban a sortear si nos va a tocar a primera hora o segunda hora para que
demos el examen por grupos. Nos van a ir dividiendo, como usted decía. Les han dicho por grupos, Sí, nos van a dividir porque somos hartos. o sea, no van a dar el mismo día. Vamos a dar el mismo día, licenciado. Tan solo es que el primer grupo va a dar 45 minutos y otros van a dar otros 45 minutos. Es lo que nos ha dicho un licenciado. Estaban optando la mayoría de los licenciados que vamos a dar así, porque si no va a ser un poquito más complicado que todos demos en uno solo, estaban diciendo. Sí, definitivamente eso ya está definido. Lo que voy a definir, voy a averiguar con coordinación. A mí me gustaría que den, claro, el mismo día sí, pero en el mismo horario. En el mismo horario, en distintas aulas, digamos, ¿no? Entonces, porque va a ser un doble horario. Primero, bueno, 45 minutos un grupo, 45 minutos el otro. El cambio tendría que ser inmediato, ¿cierto? El cambio tendría que ser inmediato. O salen los chicos y entran los nuevos, no sé cómo están plasmando, ¿ya? En todo caso, les voy a hacer conocer, pero lo que quería hacerles énfasis era en relación a los temas más relevantes que van a entrar. Después, el procedimiento laboral, conforme lo vimos, me interesa lo más relevante que ustedes deben saber en función a su carrera. No voy a pedir plazos, ¿no? Pero sí los aspectos de cuántas vías tiene el procedimiento laboral desde el punto de vista de la materia que estamos viendo, para poder manejar los recursos, ¿no? Entonces, el tema 11 no lo vamos a ver, es teórico, ya entrando a seguridad social, nociones generales del seguro. Y también desde el tema de principios que estoy viendo ahorita sería lo más importante. Principios de la seguridad social es un tema muy importante que sí o sí va a formar parte del examen. Y posteriormente las prestaciones de corto y de largo plazo. Después las asignaciones familiares, ¿sí? Las asignaciones familiares, los subsidios. El financiamiento de las prestaciones de corto y de largo plazo. El tema de un poco de los riesgos profesionales y comunes. Es lo que vamos a ver, básicamente conjuncionando estimo yo que con el trabajo unas 20 preguntas de la manera más objetiva posible para no alargar mucho el examen, más si vamos a dar en 2 grupos. Cada examen tendría una duración de 40, entonces 40, 45 minutos a lo mucho, ¿no? Sí, sí, así tendríamos que hacerlo. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, estaría bien, licenciado. Ya. Prácticamente les decía, el día lunes tengo en mi calendario el examen de la materia y alguien me lo ha confirmado a las 8:40, y eso quiere decir que en estos días, entre mañana y el viernes, tendríamos que definir, yo voy a pasar por la universidad, tendríamos que definir las aulas. La nuestra es el 104. Si va a ser por grupos, primero 1,
después otro, no habría problema. Entiendo que todas las materias también van a ser con examen presencial, entonces no creo que haya disponibilidad de 2 aulas al mismo tiempo. Va a ser seguramente entonces así, pero yo les voy a comunicar mediante el grupo cualquier determinación que tienen. Lo que sí les recomiendo y nos han recomendado a todos, chicos, es portar y cumplir con las medidas de bioseguridad por su propio cuidado y el de todos, ¿no? Entonces, no descuiden traer su propio bolígrafo, lápiz, para no estar prestándose ahí nada. Y su alcoholcito, su barbijo y todo lo demás. Imagino que ya todos están vacunados, por lo menos con la primera dosis, ¿no? Ah, ingeniero, yo todavía no No, estoy vacunado aún, todavía licenciado. ¿Por qué? No, es que todavía estaba indeciso, dice, y bueno, y estos últimos, mis papás ya están moviéndose más o menos, está yo buscando una vacuna en sí, ¿no? Porque la China más o menos dijeron que no se podía salir al exterior y mis papás de mí más o menos quieren que salga al exterior. Y me dijeron que es bueno, el ZUS o me dijeron, o la Johnson y Johnson tienes que buscar, me dijeron, porque para cada país creo que están pidiendo diferentes vacunas. A ver, yo anoche en el informativo veía que hay observaciones, por ejemplo, para quienes están viajando a Estados Unidos. Estados Unidos creo que no aprueba la vacuna Sputnik, la rusa. Creo que ha aprobado la Sinopharm y la AstraZeneca, la Moderna y la Johnson y Johnson. Europa no sé, ¿no? Europa creo que sí aprueba la Sputnik. Les comento que yo personalmente he recibido las 2 primeras dosis, la China, la Sinopharm, y hace poquito nomás, antes de fin de mes, la AstraZeneca, la tercera dosis. Lo importante creo yo que es, claro, si tú tienes pensado salir afuera, bueno, se entiende, ¿no? Que estés buscando las vacunas pertinentes. La mayoría ya están, a excepción del compañero, ya están vacunados, chicos. O no, tampoco, Vladimir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para no vacunarse? no, nada, dices simplemente que ¿Estás haciendo uso hay otras cosas. Sí, de, de tu... tengo otros problemas aparte de eso, por eso no me estoy vacunando por el ah, momento todavía. estás haciendo uso de tu derecho a disentir? Se podría decir que sí. ¿Alguien más, chicos? Nadie más, eso quiere decir que todos están vacunados. De las chicas, nadie. Todos están con la vacuna, chicos. No dicen nada, ¿qué ha pasado? Creo que el cansancio ya ha llegado mucho al finalizar ese mes. Sí, Liz, ya estamos vacunados. ¿Sí? La mayoría ya se hizo vacunar, creo, licenciado. Sí. Está bien. Está bien. Se nos está viniendo una 4ª ola para diciembre, dicen, ¿no? Sí, va a haber una cuarta ola. Hay que cuidarse, ya no hay que salir. Sí, ya no hay que salir.
Abstención. Abstención total. Lo peor es que no solamente nos contagiamos nosotros, ¿no? Sino que podemos contagiar a nuestros familiares. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Aunque hay mucha gente que se ha relajado, ¿no? Pero bueno, en uno está el cuidado. Bien. Vamos a dedicarle la clase de hoy a una especie de retroalimentación. Un pantallazo bastante puntual para poder ver, recordar un poco los temas que hemos visto y que lógicamente van a ser parte del examen, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto al examen, antes de que empecemos. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro, chicos? Sí. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Sí? Bien. ¿Quién podría decirme qué es el derecho del trabajo? ¿Qué se acuerdan del derecho del trabajo? ¿Quién se acuerda? Y es pregunta de examen, por si acaso. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el derecho del trabajo? Dice, Sí, adelante. bueno, a lo que me acuerdo, pues es el conjunto de las normas jurídicas Muy bien. y que tiene por objetivo las relaciones que tienen el empleador y el trabajador y también tienen derechos y obligaciones entre partes. Muy bien. Si tomamos en cuenta y recordamos que la relación laboral está vinculada por dos sujetos. ¿Cuáles son estos sujetos? El empleador y el trabajador. El empleador y el trabajador. Entonces, el derecho del trabajo, como cualquier otra norma, lo que hace es, como conjunto de normas jurídicas, lo que hace es regular la relación entre estos dos sujetos, es decir, entre el empleador y el trabajador, ¿cierto? Entonces, al regular la relación de estos dos sujetos, lo que está haciendo es establecer, como decía Sandra, derechos y obligaciones, ¿no? Reconociendo derechos, pero también exigiendo el cumplimiento de obligaciones. Ese es el derecho del trabajo, como tal. Y si vamos más allá y definimos lo que es la seguridad social, vamos a ver también que es un conjunto de normas jurídicas de orden social, ¿no? Adjetivas y sustantivas, que tiene un fin principal. ¿Cuál es ese fin principal? ¿Cuál es el fin principal de la seguridad social? La capital humano. Proteger al capital humano. Muy bien. Así nos vamos a entender, ¿cierto? Entonces, esas dos definiciones de las materias que hemos visto, chicos, son importantes.
No es revelarles el posible examen, pero son preguntas que sí van a ser parte del examen, ¿ya? Entonces, vamos a ver un documentalcito de 10, 12 minutos que tiene que ver con el derecho del trabajo, un resumen de lo que establece la Constitución con referencia a los principios, que sí o sí les decía es parte importante del examen. ¿Listo? Para ello voy a compartir el audio del documental y voy a compartir, voy a suprimir mi micrófono. Atentos, por favor. Cualquier pregunta, esta es la clase en la que me la deben hacer. Ahí vamos. Abordaje el estudio, se debe señalar que la Constitución Política del Estado Boliviano, de forma explícita, incluye principios y normas fundamentales de naturaleza laboral en sus artículos 46 al 54, lo que se denomina como la constitucionalización del derecho del trabajo. Artículos que de forma somera los señalaremos de la siguiente manera. Norma el derecho al trabajo digno, estable y prohíbe el trabajo forzoso. Reconoce el derecho a dedicarse al comercio, la industria u otra actividad económica lícita. Señala el cumplimiento obligatorio a las disposiciones laborales y cuya interpretación y aplicación serán bajo los principios de protección a los trabajadores. Reconoce el derecho a negociación colectiva, determina la regulación de contratos y convenios colectivos y establece la protección de la estabilidad laboral. Manda la resolución de los conflictos laborales a través de los organismos tanto administrativos como jurisdiccionales. Determina el derecho de organización en sindicatos y todos los aspectos que conlleva, como la garantía del fuero sindical, entre otros. Reconoce el derecho a la asociación empresarial, garantiza el derecho a la huelga y establece políticas de empleo, entre otros como la reactivación y reorganización de empresas en procesos de quiebra por parte de los trabajadores para conformar empresas comunitarias o sociales. Este es un resumen de estos principios que están constitucionalizados en nuestra actual Constitución Política del Estado. Los principios son aquellas ideas fundamentales, directrices propias o exclusivas, en este caso del derecho laboral, que inspiran directa o indirectamente sus normas. Para una mejor comprensión de los principios, haremos referencia a dos definiciones con enfoques distintos. Según Américo Pla, los principios son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver casos no previstos. Esta definición nos permite determinar las funciones que los principios cumplen en el campo jurídico. Función informadora. Los principios constituyen el fundamento valórico o ético de las normas, por lo que son concebidos como axiomas o postulados éticos que deben inspirar el ordenamiento jurídico positivo. En este sentido, los principios son fuente material del derecho. Función interpretativa. Los principios se pueden concebir como la ratio legis o la mens legis de las normas, vale decir, como los fines u objetivos perseguidos por el legislador y que por tanto deben orientar su interpretación teleológica y evolutiva. Los principios son, pues, principia cognoscendi en cuanto permiten determinar la norma aplicable al caso concreto, establecer su sentido o significado
correcto y alcanzar de esta manera la solución justa del conflicto o caso al cual debe ser aplicada. Y finalmente, función normativa o integradora. Por lo que ya habíamos indicado, los principios forman parte de todo el ordenamiento jurídico en calidad de fuentes normativas. Entonces, los principios actúan como fuente supletoria de la ley cuando hay silencio o cuando la ley adolece de una oscuridad insalvable por vía interpretativa, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la aplicación de una determinada norma conduce a una situación absurda o injusta. Una otra definición es la propuesta por Dworkin, quien indica que los principios son estándares que han de ser observados no porque favorezcan ventajas económicas, políticas o sociales, sino porque son una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Entendemos esta definición como que los principios jurídicos son construcciones teóricas realizadas por los juristas y por los jueces que se deducen a partir de las exigencias que impone a la razón la virtud de la justicia. Los principios entonces son formulaciones de la justicia cuya aplicación permite determinar lo justo en el caso concreto, es decir, realizar la equidad. Consiguientemente, los principios no requieren estar expresamente desarrollados en normas específicas para que puedan ser invocados o aplicados. Uno de los primeros y principales principios del derecho laboral es el principio protector. Este está ligado estrechamente con el origen y la propia razón de ser del derecho del trabajo, que, como se conoce, el derecho del trabajo surgió como consecuencia de la libertad contractual entre personas con desigual poder económico y de negociación, lo que degeneró en una explotación del fuerte sobre el débil. Entonces, el Estado no pudo mantener la ficción de una igualdad entre las partes del contrato de trabajo, inexistente en la realidad, y procuró compensar esta desigualdad económica que le era desfavorable al trabajador con una protección jurídica que lo favoreciera. Esta tendencia a dar especial protección a la parte más débil de la relación del trabajo, que es el trabajador, se conoce como principio protector, que es el principio rector del derecho del trabajo, conocido como derecho tutelar de los trabajadores. El Tribunal Constitucional estableció: este principio protectorio responde a la necesidad de mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato de trabajo, compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al empleador. La base de la relación laboral es la condición de hiposuficiencia del trabajador, situación socio-real que lo lleva a incorporarse como trabajador subordinado a las empresas. Esta hiposuficiencia, que en épocas de crisis se agudiza y aumenta, crea la necesidad de afirmar con más fuerza el principio protectorio. Entonces, se podría decir que el principio protector es el principio más importante del derecho laboral y que, a diferencia del derecho civil, donde impera el derecho de igualdad, en el derecho laboral se debe proteger a la parte más vulnerable, que en este caso es el trabajador. Por tanto, existe desigualdad. Se protege a una parte para equipararla con la otra. El principio protector contiene 3 reglas: el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa, los cuales están en plena vigencia en el artículo 4 del Decreto Supremo 28699. La primera regla del principio protector es el indubio pro operario, que significa, en la duda, a favor del trabajador.
Por ejemplo, mediante Decreto Supremo de 1 de mayo, el gobierno establece el incremento salarial de 4% para la gestión 2019. Ahora, a efectos de reglamentar este incremento, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante resolución ministerial, dispone como base de negociación el 4% de incremento a la remuneración que percibe el trabajador. Si la resolución ministerial no especifica a qué componente del salario será el incremento, si será al haber básico o al total ganado, entonces se aplica el indubio pro operario. Es decir, que cuando hay una norma jurídica que tiene dos o más interpretaciones o es difusa, como en nuestro ejemplo, se aplica la interpretación más favorable al trabajador. A efectos de una mejor comprensión del indubio pro operario, podemos acudir a la jurisprudencia radicada en el Auto Supremo número 423/2015. La segunda regla del principio protector es la norma más favorable. Vamos a hacer el análisis del Decreto Supremo 28699 de su artículo 9, que refiere: en caso de producirse el despido del trabajador, el empleador debe cancelar en el plazo impostergable de 15 días calendario el finiquito correspondiente al total de sus beneficios sociales. En caso de incumplimiento, el empleador pagará una multa en favor del trabajador del 30% del monto total a cancelarse. En caso de que se hubiera producido una desvinculación laboral, por ejemplo, el 1 de febrero del 2019, pero por renuncia voluntaria, y que el empleador haya cancelado los derechos laborales el 18 de junio del mismo año, el trabajador podrá también demandar el pago de una multa del 30% del monto total cancelado. La respuesta es sí, en aplicación a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 447, que establece que al producirse el retiro voluntario, el trabajador, luego de cumplidos más de 90 días laborales, el empleador deberá cancelar sus beneficios sociales en un plazo perentorio de 15 días a partir de la conclusión de la relación laboral. En caso de incumplimiento del empleador con la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido, pagará incluyendo la multa del 30% del monto total a cancelar en beneficio del trabajador. En este caso, se advierte que cuando no hay concurrencia o coincidencia de la norma, en este caso lo que establece el Decreto Supremo y lo que establece la resolución ministerial, se aplica la norma más favorable, aun si son de jerarquía diferente. Pues si bien el Decreto Supremo observa como importante, como relevante el despido, la resolución ministerial amplía el beneficio para el trabajador que se retira de forma voluntaria cuando el empleador incumple con el pago de su indemnización dentro del plazo de los 15 días. Bien, chicos. Es una retroalimentación bastante detallada de lo que es los principios del derecho del trabajo. Fíjense la fuerza que tiene, la fortaleza que tiene el principio protector, los plazos que se manejan en el pago como lo hemos manejado en el avance de la materia y la multa que genera el incumplimiento en el pago de estas obligaciones sociales. A ver, estamos llegando al final de la primera sesión. Permítanme, por favor, 2 segundos y les vuelvo a pasar el nuevo link, ¿ok? Para continuar.